¿Ok? Entonces, una primera solución sería utilizar el principio de transposición para resolver. X al cuadrado es igual a, lo que está restando pasa a sumar y me queda X al cuadrado es igual, reanudemos. Entonces, cuando es X al cuadrado igual a 1, por principio de transposición, yo puedo despejar y puedo escribir como X al cuadrado la raíz en ambos términos, siempre y cuando yo ponga positivo y negativo, porque tiene dos soluciones al ser ecuación cuadrática. Se simplifica el radical con el exponente porque tiene el mismo índice y me queda que x es más y menos la raíz de 1 es 1. Significa que x1 puede tomar el valor de 1 positivo y x2 puede tomar el valor de menos 1, que sería negativo. Y el conjunto solución se escribe como 1, o puedo poner menos 1 y 1, los valores que puede tomar x. ¿Ok? Y la comprobación también la habíamos hecho. Voy a hacer con otro color para que se vea acá. La comprobación sería que cumpla la igualdad. X cuadrado menos 1 es igual a 0. Si x es igual a 1, tendría que ser 1 elevado al cuadrado menos 1, entre paréntesis siempre que hagan el reemplazo, y eso es igual a 0. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es igual a 0. Y cuando x es igual a menos 1, también tendría que cumplirse. Menos 1 al cuadrado menos 1 es igual a 0. Menos 1 al cuadrado, eso es 1 menos 1 igual a 0 y eso es 0 igual a 0. Y también se cumple, ¿no? La comprobación. Significa que tiene dos soluciones x, ¿sí? Tiene dos soluciones porque es una ecuación de segundo grado. Ahora, ya sabemos que es de esta forma, cuando b vale 0, porque aquí no tiene b, bx no tiene, ¿no es cierto? B vale 0. Y si es de esta forma, significa que yo puedo despejar directamente y escribir una forma equivalente. Ya la vamos a hacer. Pero en lugar de hacer por principio de transposición, yo puedo escribir una segunda solución. La segunda solución sería, en lugar de despejar, x cuadrado menos 1 igual a 0, es factorizar. Y esto es una diferencia de cuadrados. Si recuerdan ustedes el caso de la diferencia de cuadrados, tiene que estar 1 al cuadrado, x al cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado, y me da como resultado el producto notable suma por diferencia. ¿Ok? Entonces, como 1 al cuadrado es 1, yo puedo decir que esto es una diferencia de cuadrado y esto es x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y recuerden que tenemos dos posibles soluciones. La primera es cuando yo he pasado este término que está multiplicando a dividir. Y la segunda es cuando he pasado el primer término multiplicado a dividir. Y recuerden que, ojo, que la división para 0, 0 dividido para n, eso es 0. Entonces, la primera solución sería, si he pasado el segundo término, yo tengo x más 1 igual a 0. Y la segunda solución sería, si he pasado el primer término, voy a tener x menos 1 igual a 0. Despejo por principio de transposición y tengo que x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Bien, y el conjunto solución, no me deja escribir, conjunto solución es igual a menos 1 y 1. O sea que hay varias formas de resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Varias formas. La primera es con principio de transposición, ya que tengo que b vale 0, yo puedo despejar directamente, sin olvidarme de que esa raíz es positivo y negativo porque tiene dos soluciones, ¿no es cierto? Y tengo x1 que vale 1 y x2 que vale menos 1. Y el conjunto de solución es ese. O utilizar factorización, casos de factorización, para resolver la ecuación cuadrática, siempre y cuando se pueda sacar los factores. X al cuadrado menos 1 igual a 0, factorizo, eso es una diferencia de cuadrados, escribo el producto notable igual a 0. Y tengo dos soluciones. La primera, cuando esto de aquí lo pasé a dividir para 0, me queda x más 1 igual a 0. Y la segunda, cuando en lugar de pasarle el segundo término, paso el primero, x más 1. Sería 0 dividido para x más 1, eso es 0. Y me queda x menos 1 igual a 0, que está acá. ¿Ok? Dos soluciones y de las cuales esta sería x1 y esto sería x2. Independientemente de cómo ponga el orden, el conjunto solución sigue siendo el mismo, sigue siendo menos 1 y 1. Y la comprobación me queda, ¿no es cierto?
la comprobación me queda de que es igual a 0. O sea que la igualdad se cumple, tanto para x que vale 1 y para x que vale menos 1. Pueden comprobar para verificar los valores si es que están bien. Ahora, si yo tengo b igual a 0 en esta forma general, yo puedo escribir una forma generalizada para utilizar siempre y cuando tenga estos casos. Por ejemplo, si yo tengo a x cuadrado más bx más c es igual a 0, siempre y cuando a sea diferente de 0, es decir, que tenga una ecuación cuadrática, y que b es igual a 0, voy a tener una forma que es ax cuadrado más c igual a 0. ¿Ok? Y esto, despejándole, como fórmula sería ax por principio de transposición, el que está sumando más c pasa a restar menos c. Esto sería x cuadrado es igual a, ese a que está multiplicando pasa a dividir y me queda menos c sobre a. Y la raíz sería raíz al cuadrado, en lugar de escribir x al cuadrado, voy a escribir como raíz, y raíz de menos c sobre a. X al cuadrado, aquí yo puedo simplificar y puedo poner que es x igual a la raíz. Recordemos que la raíz cuadrada se escribe como positivo y negativo de los valores menos c sobre a. Y recuerden que esta, como es una raíz par, significa que c sobre a menos c sobre a, esto en completo tiene que ser mayor o igual que 0. Porque el radicando no puede ser números negativos. ¿Ok? No pueden ser números negativos. Entonces el radicando tiene que ser obligatoriamente mayor o igual a 0 cuando es cuando la raíz, escribamos, cuando la raíz tiene índice par. Es decir, que empieza desde n hasta 2, ¿no es cierto? Y es índice par, de la forma 2n más 2, ¿cierto? Bien, y me queda una fórmula general para poderla aplicar, ¿ok? Entonces, si ya tengo esta ecuación general, puedo utilizar en el ejemplo que ya tenía. X cuadrado menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Entonces, al aplicar esta solución general, sería x es igual a más menos c, perdón, esto es más menos raíz de, menos c sobre a. Esto es c y esto es a. A vale 1 aquí, ¿no es cierto? Porque el número que acompaña a la constante a, ¿sí? El número que acompaña a x cuadrado, esa constante a, si no se escribe, por defecto es 1. Y c vale menos 1, ¿no es cierto? Entonces aquí es menos 1 sobre 1. Y me queda x es igual a más menos raíz de menos por menos más raíz de 1. Y la raíz de 1 más menos 1. Y ya está. Entonces esa forma generalizada nos va a servir para algunos otros ejemplos. Pero se va a cumplir siempre y cuando yo tenga aquí, ¿no es cierto?, negativo, porque c tiene que ser negativo, ya que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. No puedo tener raíces negativas. Recuerden eso, ¿no? Entonces c tiene que ser un número negativo obligatorio o a puede ser un número negativo obligatorio. Bien, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un número que es positivo? Supongamos que no es x al cuadrado menos 1, sino es x al cuadrado más 1, igual a 0. Bien. Esta es una ecuación igual de segundo grado donde que tengo que b es igual a 0. Entonces, debería utilizar esta fórmula, ¿no es cierto? X es igual a más menos raíz de menos c sobre a. Ya. Puedo utilizar eso. Porque primero, yo puedo utilizar el principio de transposición para resolver. Voy a utilizar primero el principio de transposición, después a intentar factorizar esto y después escribir con la fórmula. Los tres métodos, cualquiera de ellos, ¿no? Primero, principio de transposición. Por principio de transposición, yo digo que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Lo que está sumando pasa a restar y me queda x al cuadrado es igual a menos 1. ¿Ok? Saco las raíces, ambos términos, y me queda que x es igual a más menos raíz de menos 1.
Pero acabo de decir que el radicando, cuando es una raíz par, no puede ser negativa, porque tiene que ser mayor que cero. Este resultado, que es menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0. Y menos 1 no es mayor que 0, es menor. Tampoco es igual que 0, es menor que 0. Entonces, esto no se cumple. Por lo tanto, esa solución no está dentro de la solución del conjunto numérico de los reales. Es una solución dentro del conjunto numérico de los complejos. Y eso estudiamos en tercero, ¿ok? Eso estudiamos en tercero. Bien. Entonces, el conjunto de solución para este ejercicio sería más raíz de menos 1 y menos raíz de menos 1. En términos de conjunto de solución para un número complejo, eso sería más y menos i. Bueno, pero descartemos esta posibilidad porque estamos estudiando solamente el conjunto de los números reales, o sea, números que existen. El conjunto de los imaginarios, ahí están los números complejos, ¿no? Los números imaginarios forman parte de los complejos. Bien, entonces esto no vamos a poder resolverlo así, ¿no? Porque estamos estudiando en los reales. Bien, si es que hago por factoreo, yo tengo x al cuadrado más 1 igual a 0. Esto no es una diferencia de cuadrados, obviamente, ¿no es cierto? Y si le quiero escribir como diferencia, pues sería algo así. X cuadrado menos por menos 1 e igual a 0. Pero este término tiene que ser al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado va a ser positivo. Entonces tampoco puedo hacer el factoreo, ¿no es cierto? Porque recuerden que el caso de factorización, que es a cuadrado menos b cuadrado, estos términos son raíces cuadradas. Significa que tengo que escribir la raíz de menos 1. Y ahí estaría incluyendo un número imaginario. Entonces, para hacerle como diferencia de cuadrados, tendría que poner menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Igual a 0. Pero esta raíz es un número imaginario. ¿Ok? Entonces, ahí el factoreo me quedaría x menos raíz de menos 1 por x más raíz de menos 1 igual a 0. Y tengo dos soluciones. Cuando esto vale 0, tengo la primera solución, que es x es igual a raíz de menos 1. Y cuando esto vale 0, tengo la segunda solución, x2, que es menos raíz de menos 1. Lo mismo que está aquí. ¿Sí? Bien. Pero, de todas formas, descartamos esta solución porque este conjunto de solución no está dentro de los números reales. Y lo mismo si aplicamos la formulita que tenemos aquí, porque eso es de forma más directa todavía, ¿no es cierto? Si aplicamos esa formulita, sería x igual a más menos raíz de menos c, pero menos c vale 1, ¿no es cierto? Sobre a y a vale 1 y me queda de forma directa más menos raíz de menos 1. Y nuevamente es la misma solución que está acá. ¿Sí? Buenos días, profe. Perdón por